Capítulo 5. ¿Quién soy? Identidad. ¿Cómo nos definimos? La interrogante que queremos responder en este capítulo está relacionada con la identidad de cada ser humano. A lo largo de los siglos, tanto pensadores intelectuales como personas comunes con diferentes corrientes de pensamiento han planteado esta pregunta y tratado de responderla de una manera compleja, ya sea desde el punto de vista filosófico, teológico o desde un punto de vista sencillo, de acuerdo con el criterio del individuo común y corriente. Ante la pregunta ¿quién eres?, muchos responderían de formas distintas. En primera instancia revelaríamos nuestro nombre y, si es posible, incluso algunos llegaríamos a mencionar nuestro lugar de origen. En otras ocasiones podríamos mencionar nuestra relación con alguien que la otra persona ya conoce. Soy esposo de Katy. Es también muy común responder a la pregunta con nuestra profesión u oficio o mencionando nuestro campo de estudio. La pregunta ¿quién soy? Es común y hasta pudiera parecer trivial. Sin embargo, es una pregunta compleja con muchas respuestas posibles, cada una de ellas con implicaciones diversas. Como hemos visto en términos humanos, las respuestas son múltiples, pero las más importantes son las dadas por nuestro Creador a través de las Escrituras. Ese es el lugar más seguro donde se nos revela lo que Dios dice que somos. Escudriñemos las Escrituras. Soy imagen de Dios. La dignidad intrínseca del ser humano es algo reconocido incluso por el mundo secular. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nosotros estamos de acuerdo con esta declaración. Sin embargo, tengo una pregunta para las personas que afirman esto sin creer en Dios. ¿Qué es lo que le da dignidad al ser humano? Si somos fruto del tiempo y átomos chocando al azar, mera materia evolucionada sin propósito alguno, ¿cuál es la diferencia en valor y dignidad entre un hombre y un ratón? ¿Qué otorga más valor a la vida humana que a la de un insecto? Desde ese punto de vista, la respuesta más sincera sería nada. Otra pregunta similar es: ¿por qué debemos comportarnos amablemente los unos con los otros? Si hoy se nos dice que no hay valores absolutos, ¿cuál es la definición de un comportamiento amable? ¿Quién tiene la autoridad para definirlo? Si fundamentamos el origen de la vida humana en la materia, entonces no hay base para establecer el valor y la dignidad humana. Por el contrario, los cristianos creemos en la dignidad del ser humano, y si tenemos bases objetivas para afirmarla, Dios mismo la ha revelado al declarar el origen de la humanidad. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces, el mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26 a 27. El Señor no dijo todo esto sobre el mundo animal o vegetal, sino solamente respecto a los seres humanos. Cada ser humano, sea hombre o mujer, con todas sus particularidades, tiene la misma dignidad y el valor delante de Dios. Si no hay creador que imparta su imagen sobre los seres humanos, el ser humano no es particularmente valioso entre el resto de la creación. Por ejemplo, para Platón, el ser humano era un bípedo sin plumas. Para Marx, el hombre era homo faber, hombre fabricante, un simple instrumento productivo al servicio del Estado. Para Darwin, el ser humano no era más que un animal pensante. Estas teorías no reflejan la realidad de la humanidad. Por eso es importante poner las cosas en orden. El Señor omnipotente decidió crear el universo. Después de hacer estrellas, planetas, plantas y animales maravillosos, decidió hacer algo superior a todo lo que ya había creado. Entonces formó al ser humano del polvo de la tierra. Puede sonar un poco paradójico. El ser humano es digno por gozar de la imagen de Dios e indigno a la vez, debido a la corrupción moral después de la caída. Somos criaturas de Dios, pero el Señor se deleitó en colocarnos por encima de toda la creación, para reflejar su imagen y ser administradores de lo que Él creó.
David lo expresó así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Salmo 8 del versículo 3 al 6. Cuando Dios habla de hacernos a su imagen, utiliza la palabra hebrea tselem, que significa figura representativa. Cuando terminó de crear, les dijo a Adán y a Eva: sean mis representantes. En las Escrituras encontramos evidencias del alto valor que Dios tiene para su imagen dada al ser humano. Desde el principio Dios instituyó que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9:6. La pena capital no es un concepto secular, sino de Dios, debido al gran valor que Él le ha dado a la vida humana. El Señor estableció que no podía quedar impune el derramamiento de sangre inocente. Noten que el pasaje anterior está después de la caída estrepitosa de la humanidad. Aunque la imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado, su dignidad y valor permanecen y Dios nos exige respetarla. Otro pasaje que ilustra la importancia de la imagen de Dios en nosotros aparece en una de las cartas del Nuevo Testamento. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Santiago 3:9. Esta exhortación tan precisa debe llevarnos a la reflexión, porque hablar mal unos de otros es una práctica muy común entre los seres humanos. Cuando yo peco en contra de una persona, ya sea con palabras o hechos, estoy dañando a alguien que lleva la imagen de Dios impresa en él o ella. El Señor no toma esto a la ligera y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Que Dios haya soplado aliento de vida sobre nosotros es lo que nos permite relacionarnos con Él espiritualmente. Cuando deseamos adorar, orar o meditar en el Señor, no es algo que proviene de nuestra carne. Por el contrario, es el Espíritu que Dios sopló en nosotros el que proporciona esos deseos. Este es uno de los aspectos más importantes de haber sido hecho a la imagen de Dios. Los animales no tienen esa cualidad espiritual. Otros aspectos importantes de la imagen de Dios y que nuevamente tampoco compartimos con los animales son la racionalidad, la voluntad moral y nuestra habilidad particular para relacionarnos. Juan Calvino decía que Dios creó al ser humano para buscar y reunir verdad. Ver Colosenses 3:10. El Señor nos ha dado capacidad para conocerle y comprenderle a través de su palabra y su creación, aunque estas capacidades sean limitadas. La voluntad moral es lo que nos hace responsables delante de Dios y por consiguiente culpables cuando no nos comportamos de manera recta. Es evidente que los animales hacen sus necesidades y llevan a cabo sus relaciones sexuales delante de todo el mundo y sin sentirse avergonzados. Por ello, eso no ocurre entre nosotros, porque tenemos conciencia de nuestros actos. Nuestra habilidad para relacionarnos entre nosotros refleja la relación perfecta que ha existido eternamente en la Trinidad. A través de estas relaciones con Dios y con otras personas podemos comunicar ideas y emociones, a diferencia de los animales que solo actúan por instinto. Finalmente, hay otra característica divina que el Señor ha dispuesto que reflejemos, la inmortalidad. Aunque ninguno de nosotros es eterno, cada ser humano es inmortal. Todos tuvimos un principio, solo Dios existe desde la eternidad pasada, pero ningún ser humano tendrá un final definitivo para su existencia. Absolutamente todos, sin distinción, iremos a otro lugar para seguir viviendo después de morir. Unos estarán en la presencia de Dios y otros en la condenación eterna. Sea como sea, la vida humana no tiene final. Hasta aquí hemos hablado de nuestra dignidad como seres humanos y de cómo Dios nos ha llamado a reflejar su imagen. Sin embargo, no debemos olvidar que esta dignidad no es un motivo para vanagloriarnos. La única razón por la que tenemos valor es porque el Señor así lo ha dispuesto. Si no fuera por Él, simplemente no tendríamos valor por nosotros mismos.
Hemos sido creados a imagen de Dios, pero es obvio que en numerosos aspectos somos distintos a Él. Podemos empezar diciendo que solo somos criaturas, solamente Él es el creador, y eso lo hace distinto, separado, santo y trascendente. Estamos a una eternidad de su grandeza. Por otro lado, sufrimos una condición pecaminosa producto de la caída que ha distorsionado la imagen de Dios que nos fue dada. Todo nuestro ser ha sido afectado y con ello la posibilidad de glorificar a Dios por completo con nuestras vidas. De lo que acabamos de decir se desprende que no podemos pasar por alto la necesidad de nuestra completa dependencia del Señor. Él no nos dejó solos para que viviéramos como pudiéramos después de habernos creado. Más bien de manera permanente, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28a. Ninguno de nosotros somos autosuficientes ni tampoco libres para hacer todo lo que queramos. Si Dios dejara de existir, lo cual obviamente es imposible, el universo entero también dejaría de existir al instante. Cuando nos preguntamos ¿quién soy?, debemos pensar no solo en nuestro gran valor como criaturas de Dios, sino aún más como hijos de Dios, cuando llegamos a creer en Él por su sola gracia. Pero aún así somos profunda y absolutamente dependientes de nuestro Padre. Cuando reconozcamos nuestra total dependencia de Dios, podremos caminar en su voluntad, aferrándonos a Él, conscientes de que separados de Él no podemos hacer nada. Juan 15, versículos 4 al 5. Como creyente en Cristo, soy hijo de Dios. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Como vimos en el capítulo 4, Dios es el origen de todo lo que existe. Por lo tanto, podemos decir que cada persona y animal es una criatura de Dios. Salmos 24:1. Pero, ¿son todos los seres humanos hijos de Dios? La Biblia nos dice con absoluta claridad que solamente aquellos que han confesado a Jesucristo como su Salvador reciben el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Los cristianos hemos venido a ser más que criaturas de Dios. Ahora en Jesucristo tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. 1 Juan 3:1. Los primeros capítulos de las Escrituras nos muestran que la creación fue hecha buena y que el ser humano fue hecho bueno en gran manera. Génesis 1:31. Sin embargo, toda esa perfección no duró mucho tiempo. Unos capítulos después, en Génesis 3, vemos la caída de la raza humana y con ellos todo el resto de la creación. Todos hemos sido separados de Dios debido al pecado de Adán. Efesios 2:12. Nuestros corazones se rebelan contra nuestro Hacedor. Ahora sin Cristo somos esclavos del pecado. Y como lo dijo el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La única manera de llegar a ser hijos de Dios es a través del sacrificio sustitutorio de Jesús a nuestro favor. Como les dijo Pablo a sus discípulos de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Lo cierto es que no toda creación es nueva creación y por lo tanto no todo ser humano es un hijo de Dios. Soy un espíritu y un cuerpo. Vale la pena aprovechar este espacio para clarificar algo respecto a la condición humana. En la iglesia contemporánea es muy común la enseñanza de que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Esta se conoce como la postura tripartita de la composición humana. Algunos utilizan la figura de la Trinidad para afirmar que así como Dios es uno en tres personas, entonces también el ser humano tiene tres partes constitutivas. Otros utilizan el pasaje que enseña que la palabra penetra hasta la división del alma y del espíritu, Hebreos 4:12, para decir que el alma y el espíritu son diferentes. Estas afirmaciones son erróneas. Algunos utilizan la palabra alma para referirse al asiento de las emociones o al pensamiento, pero en realidad, como podemos ver, esas son facultades humanas.
no una tercera parte de la persona. Esto se puede entender con un ejemplo muy sencillo. Nosotros usamos la palabra fuerza para describir una capacidad física del ser humano, pero no podríamos decir que es una parte del cuerpo. La postura histórica de la Iglesia ha sido que el ser humano está formado por dos partes, espíritu y cuerpo. El pasaje que mencionamos en la carta de los Hebreos no está hablando de la composición humana, sino del poder de la palabra de Dios. El autor busca ilustrar que la palabra es capaz de discernir los pensamientos más profundos del corazón humano. Para saber lo que dice la Biblia sobre la constitución humana, necesitamos ir a los pasajes en donde se habla de la creación del ser humano y de su composición. El Señor dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este pasaje nos informa que Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo del ser humano e infundió la parte espiritual a través de su aliento de vida. Otro pasaje relevante a este tema es el siguiente: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago 2:26. Aquí se identifican claramente las dos partes: el cuerpo está muerto sin el espíritu. Finalmente, un último pasaje: porque han sido comprados por un precio, por lo tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. La idea central del pasaje es glorificar a Dios con todo lo que somos, porque le pertenecemos a Él. De hecho, a lo largo de las Escrituras, las palabras espíritu y alma son intercambiables. Por ejemplo, este versículo dice: a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios 5:5. Aquí vemos que lo que se salva es el espíritu, mientras que en este otro pasaje se salvará su alma de muerte. Santiago 5:20. Se salva el alma. La idea de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, fue en realidad importada de la filosofía griega. Los griegos y los gnósticos entendían que el cuerpo era algo contaminado, mientras que el espíritu era completamente puro. Esas dos partes no podían juntarse, aunque compartían el mismo lugar. Por eso ellos entendían que se necesitaba un puente. Ese puente era el alma. A pesar de que esta enseñanza tripartita es muy común en muchas iglesias, la mayoría de nosotros hablamos, por ejemplo, en términos bipartitos en un funeral. Solemos decir que el espíritu del creyente fallecido está con Dios y enterramos su cuerpo. Pero, ¿qué pasó con el alma? Nunca se habla de ella en los funerales. ¿Quién soy? ¿Producto de la caída? Las Escrituras exponen, como ya mencionamos antes, que el ser humano no retuvo la posición de honra que Dios le otorgó en la creación. El apóstol Pablo enseña de este tema en diferentes cartas. En primer lugar, dice que los pecadores son enemigos de Dios. Romanos 5:10. También dice que sin Cristo estábamos muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. En su carta a los romanos habla de que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Al escribirle a los corintios le dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Cuando le escribió a su discípulo Timoteo, le dijo que cautivos de él, el diablo, para hacer su voluntad. Segunda de Timoteo 2:6. Estas son algunas características de la terrible condición del hombre caído. Pero aún así, en medio de toda esta inmensa maldad, Dios valora la vida humana, planeó su redención a un alto precio y nos llama a preservarla. Como hemos visto hasta ahora, los seres humanos son capaces de las cosas más gloriosas y también de las más atroces. Les pregunto, ¿qué es lo que hace al ser humano capaz de hacer las cosas más sublimes? La imagen y semejanza de Dios en ellos. Es paradójico que les haga esta otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea capaz de hacer las cosas más horrendas? Su condición caída y separada de Dios. Los seres humanos capaces de entregar su vida por otros cuando hay alguna crisis humanitaria son los mismos que asesinaron a 6 millones de judíos en el Holocausto. Quizá ningún otro pasaje nos deja ver la condición pecaminosa del ser humano tan claramente como lo que Pablo explicó en su carta a los romanos.
Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Romanos 1:21 a 32. Cuando encuentras una sociedad donde todo este pecado abunda, como en la nuestra, no es simplemente que el ser humano se ha vuelto malo o está pasando por una mala etapa. Esa es la realidad de sus corazones. Ese es solo el comienzo. El Señor también nos revela que Él le ha dado la espalda a la sociedad y le ha dado lo que ellos querían, aunque es para su propia destrucción. Lo peor que nos puede ocurrir es que Dios nos permita hacer lo que queremos hacer. Jamás quisiera estar allí. Una de mis oraciones más frecuentes es: Dios, no dejes que me equivoque. Esa entrega a sus propios deseos es lo que Dios hizo con Faraón al endurecer su corazón. El Señor no es autor de pecado. Lo que hizo simplemente fue dejar a Faraón sin freno. Es como si Dios le hubiera dicho: ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ir en esa dirección? Pues anda. Cuando el Señor nos suelta, es entonces cuando nuestra conciencia, que antes decía no hagas y nos hacía sentir culpables por nuestra maldad, de repente deja de funcionar. Cuando alguien llega a ese punto, ya no se siente mal cuando peca, deja de sentirse acusado. Dios quita todos los frenos y la persona empieza a andar conforme a sus deseos. Pero cuidado, recordemos lo que dice el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12. Eso es parte de la corrupción de la imagen de Dios en la humanidad. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, pero cayeron por sus pecados. A pesar de todo, la esperanza permanece, aunque la imagen está distorsionada y manchada. No está perdida. Cristo vino para redimirnos, pagando el precio por nuestros pecados a precio de su propia sangre. El Señor está obrando para devolvernos lo que éramos y hacernos sus hijos. Si estás en Cristo, soy un hijo de Dios por Jesucristo. Es la respuesta más importante a la pregunta: ¿quién soy? Jesús honra la vida humana. El doctor Antonio Cruz, en su libro Bioética Cristiana, comenta que el que Jesús se encarnara en nuestra propia naturaleza y asumiera ser parte de la historia de la humanidad, ennoblece y consagra todo lo humano. Cruz también dice lo siguiente: el Hijo de Dios, Jesucristo, que se muestra en las páginas del Nuevo Testamento, no es como un héroe de la mitología griega que era presentado como un paladín de la belleza, campeón de los poderosos o adalid de las castas nobles. Todo lo contrario, Jesús se mezcla entre los enfermos, inválidos, prostitutas y desposeídos. Él mismo es marginado, habiendo nacido en un establo y siendo hijo de un humilde carpintero.
Incluso habla acerca de los pobres, encarcelados y hambrientos como sus hermanos pequeños. Ver Mateo 25:30. La singular grandeza del mensaje de Jesucristo consiste en lo siguiente: Dios se humilló y se hizo hombre para hacer de unas criaturas infelices y muertas personas vivas y verdaderas. Esa es la manera definitiva y gloriosa con la que Jesús honra la vida humana. Jesús resucitó en un cuerpo humano, así que no podemos negar que su encarnación ennobleció a los seres humanos. Necesitamos recordar la importancia de representar la imagen de Dios que nos ha sido dada y vivir conforme a ella.